Quería poner sobre la mesa el conflicto entre locutor de radio y director de periódico, en este caso, don Luis del Olmo, de Onda Cero, protagonistas, y don Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo. Hay que decir que si alguien apostó por fomentar las tertulias, ese fue don Luis del Olmo, que realmente el auténtico, había habido otras tertulias, pero que realmente las potencia como modelo de éxito es él. Y uno de los periodistas que lleva sus tertulias es don Pedro J. Ramírez, que seguramente no hubiera tenido tanta popularidad como director del Mundo y látigo contra el gobierno del señor Felipe González sin el micrófono de protagonistas para ir relatando ahí lo que desgranaba en su periódico, de los casos Filesa o la primera parte del caso de los GAL. De hecho, había entrevistas muy impactantes. Por ejemplo, una vez me acuerdo que El Mundo iba contra el fiscal general del Estado, el señor Eligio Hernández, porque el que era el principal organizador de los crímenes de los GAL, que era un policía llamado José Amedo. La Audiencia Nacional ha procesado hoy al subcomisario José Amedo. Le había recibido el fiscal general del Estado, condenado a 108 años de cárcel, para ver si era posible un indulto, para ver qué opinaba, y encima había ido acompañado a la reunión por el director de seguridad del Estado, que era el señor Julián San Cristóbal, lo cual ya era un poco sospechoso a qué había detrás de los GAL, que decía, eso saca el mundo, y dice, ¿qué hace el fiscal general del Estado recibiendo a un policía condenado a 108 años de cárcel y encima le acompaña en la reunión el director de la seguridad del Estado, que era, y entra el hijo después de la radio. Y opinando si le digo que me coaccionaron, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué no lo denunció usted en el proceso judicial? Imposible hacerlo. Vamos a esas instrucciones. Le mandé un telegrama al señor Eligio Hernández. Eligio Hernández, su fiscal general entonces, me llamó a su despacho estando en prisión. Pero su fiscal general, no, el fiscal general de Estado entonces, de su partido. Amedo. ¿Qué me dijo? El fiscal Amedo, no quiero dejar de... El que el fiscal general del Estado reciba en su despacho oficial, a un señor condenado a 108 años de cárcel. ¿O cuántos asesinos van a ver al fiscal general del Estado? Y acompañado por Claro. Pues si este era el número 2 de Interior, ¿cómo puede ser que el número 2 de Interior vaya de escolta, vaya de carabina acompañando a un condenado a 108 años de cárcel al despacho del fiscal general del Estado? Las piezas han encajado ahora. Años antes recordada. Y es cuando se empieza a deslizar la idea de si a Amedo le han engañado, si a Amedo le han prometido que calle porque haya un indulto. De hecho, luego nos enteramos que usted llegó a ser recibido por un fiscal general del Estado en compañía del señor San Cristóbal para ver ese indulto, y al final el indulto nunca llegó a producirse. Y Felipe González promete el indulto, tratar 2 años en prisión, Barrio Nuevo, Vera, San Cristóbal, todo el mundo. De hecho, cuando voy a la cárcel, el primero que viene a verme es San Cristóbal, que es un canalla como son casi todos los políticos que dirigieron el tema del GAL, ¿no? Si hay una serie de promesas, lo asumimos. ¿Vio usted el otro día al presidente del gobierno en Televisión Española? Sí, ¿le creyó usted cuando Felipe González dijo que él no había sido el fundador de los GAL? Exactamente diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible. Yo lo creo totalmente. ¿Le cree totalmente? Sin género de duda. ¿Quién cree que creó los GAL, señor Hernández? No sé. Señor Hernández, buenos días. ¿Por qué razón recibió usted al señor Amedo acompañado del señor San Cristóbal? No, el señor Amedo había solicitado en varias ocasiones hablar conmigo y entonces pues yo lo recibí en ese momento. ¿Por qué procedimiento había solicitado el señor Amedo hablar con usted? Por teléfono. Por teléfono. ¿Usted recibió alguna vez alguna comunicación escrita del señor Amedo? No, lo que yo recuerde no. ¿Está usted seguro? Sí, seguro, sí. ¿Usted no recibió un telegrama del señor Amedo explicándole que quería colaborar con la justicia y esclarecer la verdad de los hechos? No. En un permiso me cita, no es que me recibe, es que me cita Eligio Hernández. O sea, fue el... ¿Y usted no sabía que el señor San Cristóbal acudiría con el señor Amedo? No. Él entró con el señor San Cristóbal, a quien yo conocía de su época de delegado del gobierno y secretario de Estado para la Seguridad. Hay que recordar que yo en ese momento era delegado del gobierno en Canarias y por lo tanto le
le permití que entrara a mi despacho con él, ¿no? Y, es decir, ¿usted hubiera permitido que hubiera entrado en el despacho con el señor Amedo cualquier persona que le hubiera acompañado? O... No, si no era persona conocida. Ya, ¿qué sensación le dio, por qué razón cree usted que el antiguo director de la Seguridad del Estado acompañaba a su despacho para hablar de su indulto con un señor condenado a 108 años de cárcel? ¿No le pareció una circunstancia extraña? No, yo no entro en eso. No. Perdone, pero es muy importante para aclarar las circunstancias de la entrevista. Yo pensé que, lógicamente, el señor Amedo y el señor Julián Secretoba se conocían y no me planteé más problemas, ¿no? Ya. Se trataba de hablar de un tema concreto y no hice ninguna apreciación a priori de esa cuestión, ¿no? Bueno, tal, digo, entonces, es que yo no sabía que venía acompañado, entonces si hubiera recibido a cualquier persona que le hubiera venido acompañado, no, bueno, tal. Y al final dice el hijo, bueno, yo a esto no le respondo más. Yo no hago, no doy absolutamente crédito en ninguno de lo que digan dos personas que han sido condenadas por gravísimos delitos, que son dos delincuentes. Ya. Por tanto, no respondo sobre apreciaciones subjetivas del señor Amedo, porque me parecen absolutamente incalificables. Que usted no les da crédito de ningún tipo, pero sin embargo... Pero sin embargo usted se les ponía al teléfono y les recibía acompañados de alguien que no había anunciado su visita. Igual que he hecho con otros penados. Perdone, déjeme insistirle en el punto... Es que yo respondo lógicamente acerca de la noticia que ha aparecido hoy. No voy a estar aquí sometiéndome a... No, yo le estoy hablando de todo de lo que le estoy hablando. Es que yo me niego rotundamente a seguir respondiendo. Usted me está haciendo a mí un interrogatorio y yo me niego rotundamente a responderlo. Bien, señor Hernández. Perdone, yo no le estoy haciendo ningún interrogatorio. Yo me niego rotundamente a responderle a usted. Si el señor Luis del Olmo quiere preguntarme otra cosa, sí, pero usted no le respondo nada porque usted me está interrogando aquí ahora. Porque usted me está interrogando. Yo respondo solo al señor Luis del Olmo. Y Luis del Olmo efectivamente intenta ser un poco equilibrado. Dices, vale, yo soy un poco aquí el que pone un poco la voz equilibrada, que en el fondo le venía bien tener a alguien así, pero también dejar claro que él no estaba en guerra contra el gobierno. De hecho, es curioso una entrevista que le hace don Felipe González diciendo, bueno, yo sé que usted quiere que me vaya. No, perdone, yo no quiero que usted se vaya, ¿no? Y persiste usted en continuar aquí en Moncloa, digo yo que se le va a deteriorar. Usted se empeña en echarme a tres, ¿no? Pero eso va a depender de muchos ciudadanos, no va a depender de uno o dos. No, cuidado, matice, señor presidente. Yo lo sé, yo no quiero echarle, ¿no? No, es que como ha dicho ya 3 veces que el día 3 no voy a estar aquí. Ya. No. Que le doy mi palabra de honor que no quiero echarle, señor presidente. Pues dígame usted que no me vaya. Pero dígame... Vale, como para dejar claro que él no estaba en esa línea. ¿Por qué hago toda esta introducción tan larga? Porque lo curioso es que justo cuando quedan meses para que cambie el gobierno, a principios de 1996, el señor Pedro J. Ramírez abandona Onda Cero y se pasa a la COPE, a la mañana del señor Antonio Herrero. Argumento oficial de él, del señor Pedro J. Ramírez, me voy porque me interesa apoyar ahora al señor Antonio Herrero, está justo empezando a subir más, es verdad que está empezando a alcanzar y a superar al señor Luis del Olmo. Tertuliano de Onda Cero en Protagonistas, que era el líder, y aceptó pasarse la mañana a la COPE, que era como el nuevo. ¿Por qué tomó esa decisión? Bueno, yo sobre todo es que era muy amigo de Antonio, ya he dicho que ha sido el único bípedo de sexo masculino con el que he tenido una comunicación verdaderamente intensa en mi vida. Yo es que estaba muy de acuerdo con la manera de entender el periodismo de Antonio. No estando Antonio podía haber para mí alternativas, pero yo tenía que estar en el programa que hiciera Antonio. Para los jóvenes que hemos conocido... Y quiero apoyarle. Versión señor Luis del Olmo se va porque me pidió estar 2 veces a la semana en vez de una. Y yo me negué y entonces dije, me voy con la COPE, de ahí se me va a dejar de estar 2 veces a la semana. Por cierto, el mismo número de días que estaría con el señor Jiménez de los Santos en la etapa de la COPE, ¿no? Si fue así, también había podido haber otro motivo. En la tertulia de Luis del Olmo había tertulianos muy viscerales contra él, como el señor José María Calleja, por ejemplo, del que ya hemos hablado aquí. En COPE no iba a haber nadie que fuera contra él. Contra Pedro J, o sea, él soltaba lo suyo y ya está, pero no iba a haber nadie que interviniera después y decir, lo que usted está diciendo es mentira, no sé qué. No, había más paz. Te pregunto,
lo que pasa, si se puede considerar una deslealtad por parte de uno a otro. También te pregunto esas declaraciones que dijera don Luis del Olmo, se va porque yo no le dejaba 2 veces a la semana. Por cierto, también dijo Luis del Olmo, ¿ha bajado la audiencia desde que se ha ido? No, ha subido. No sé si eso fue una sobrada, pero eso lo dijo Luis del Olmo a la pregunta de si le había afectado la marcha del señor Ramírez. Yo sí me creo en este caso a Luis del Olmo cuando dice eso, porque Pedro J. Ramírez creo que se está viendo en una situación de mucho poder mediático, de que su opinión cala mucho, de que él es muy, igual que Luis del Olmo mantiene un perfil un poco, esta palabra, equidistante, Pedro J. Ramírez se moja mucho y al final lo que hace es que, genera más opinión y en ese sentido, no sé si subió bajo la audiencia, pero creo que genera también más audiencia. Él se da cuenta que su perfil en la radio está subiendo y, oye, lo que busca es un altavoz, no más grande, pero más altavoces. Y cuando Luis del Olmo le controla así, pues yo creo que es cuando decide que se va. Lo que no creo que sea muy inteligente es la estrategia cuando dices, en la COPE estaría más tranquilo porque no tenía nadie que le diera la réplica. Creo que lo hemos hablado usted y yo muchas veces. Y creo que cuando tienes a alguien que te dé la réplica, es mucho más fácil que el debate que estás manteniendo trascienda. Si tú estás diciendo lo mismo que están diciendo los de tu mesa o estás hablando con gente que opinan lo tuyo más uno, lo tuyo menos uno, pero prácticamente lo tuyo, pues al final el papel que tú tienes se diluye bastante. Va a continuar un poco ese mal rollo porque incluso después de que haya muerto, cuando muere el señor Antonio Herrero y le sustituye el señor Luis Herrero, en la mañana de la COPE, hay un especial de homenaje donde están el señor Pedro J. Ramírez y los demás, y dice Pedro J. Ramírez, se nos ha muerto el rey Arturo, pero ahora otro caballero debe coger la espada y debemos seguir todos unidos, tal. Esta mesa redonda ha perdido a su rey Arturo. Pero Camelot no debe desaparecer. Camelot debe sobrevivir. Esta mesa redonda necesita al caballero que se siente en la silla peligrosa, lo ha dicho Fernando. Esta mesa redonda necesita a su primer caballero. José, Luis, vosotros sois el primer caballero. Luis, José María, por García, debéis de coger la espada del rey Arturo y continuar esto. Curiosamente, eso ocurre en el 98 y en el año 2000 ambos, tanto Pedro J. Ramírez como José María García, seguirán a Onda Cero. Es cuando en Telefónica ha tomado el control tanto de Onda Cero como de otros medios, por tanto, de la emisora desde la que ha hablado Luis del Olmo. Era el gran amigo del señor Aznar, pero justo se pelea con el señor Aznar. Había sido compañero de pádel, el señor Aznar, el señor Villalonga, el señor Pedro J. Ramírez, pero se pelean porque básicamente está haciendo muchos negocios el señor Villalonga y está ganando una pasta impresionante. Y hay un debate sobre si es ético que una empresa que es pública en su origen y está en un proceso de privatización, es decir, con dinero público, se estén haciendo millonarios con las llamadas stock option los directivos. Dicen que eso a la señora Aznar no le gustó. Pero no se entregaba para hacer un grupo gubernamental privado, que es lo que se ha hecho. Aquí se ha hecho un sistema de privatizaciones que no es privatización, es apropiación indebida. Tenemos que ir porque se nos termina el tiempo, no por otra cosa. No, hombre, supongo que no será porque es de Telefónica que manda aquí ha llamado. Bueno, un saludo para don Juan Villalonga por si acaso. Hay que ser compañero de Aznar, como decían de pupitre, y hay que tener mucho enchufe y hay que, no sé, cuénteme usted. Yo lo único que hice fue liderar un consejo de administración de grandes profesionales y luego liderar un equipo de gestión totalmente extraordinario. Pero ganaron mucho, ¿no? Se pusieron, bueno, hasta las trancas, ¿eh? Mire, señor Avellán, los que ganaron de verdad fueron los accionistas. Hay otra teoría que dicen que es que tampoco le gustó que el señor Villalonga dejara a su señora para irse con la mexicana señora de Jascal, que decían que también era muy amiga del matrimonio de Aznar. Eso ya nunca lo sabremos. Pero bueno, el caso es que el Mundo, coincidiendo con el señor Aznar, inicia una campaña contra el señor Villalonga. Qué vergüenza lo que está haciendo el señor Villalonga, que traidor, no es leal con su amigo el señor Aznar, lo que está haciendo, eso es el Mundo. Yo era amigo de los dos, pero mi posición y mi opinión estaba del lado de uno. Pues yo abiertamente, el Mundo abiertamente, tomó partido por las posiciones de Aznar y consideró que era un abuso que los directivos de Telefónica obtuvieran ese lucro espectacular
a partir no de su propia gestión, sino a partir del pelotazo que podían dar como consecuencia de la privatización de Telefónica. Y Aznar, mi posición coincidía con la de Aznar. Yo estoy a favor de la libertad económica, estoy a favor de que el mérito y el talento y el éxito tengan recompensa, pero no que una operación de privatización desemboque con el enriquecimiento de los ejecutivos que pasaban por ahí. Porque la Telefónica decide contestar. Y entonces escuchamos al señor Luis del Olmo decir cosas como, a ver, voy a sacar algo como esta. El señor Villalonga los ha hecho ricos personalmente y a mí, bueno, el espectáculo de ahora donde los antiguos palmeros se convierten en apuñaladores oficiales. Hablando de palmeros, a propósito de Pedro Judas Ramírez, como se le conoce por estos pagos, al director del Mundo, porque es capaz de traicionar al que fue efectivamente su mejor amigo Juan Villalonga, presidente de Telefónica, bueno, el que le hizo rico. Pero ¿por qué ha cambiado Pedro J. tan radicalmente la línea informativa del Mundo con respecto al presidente de Telefónica? Porque antes, para este diario, todo lo relacionado con Juan Villalonga era bueno, buenísimo, y ahora es perverso. Es decir, Pedro J. aspiraba a que su amigo del alma, Villalonga, le nombrara responsable absoluto de los medios informativos de Telefónica. O sea, de esta manera, Pedro cumpliría su sueño, manejar desde su despacho el diario El Mundo, Antena 3 y esta casa, Onda Cero. Creo que así entenderán un poco mejor todo lo que pueda pasar. Pienso que lo celebra también Luis del Olmo esto, porque al final es una cosa que Luis del Olmo sospechaba que podía pasar, y con todo este rollo, al final Pedro J. tiene que tomar partido, y toma partido por su cadena actual y por lo que es su cadena actual, que es el Partido Popular y es José María Aznar, y es así directamente. Pero esto para Luis del Olmo es un alivio. Lo que pasa es que, claro, también le da alas para decir, ya puedo soltarme porque este tío jamás ya va a tener aquí nada que ver conmigo y no me va a poder tocar las narices, que yo creo que era un poco el miedo de Luis del Olmo en este caso. Claro, pero fíjate, en ese momento Pedro J. Ramírez aún está en la COPE, aunque está a punto de irse, mientras que el otro es la estrella de Onda Cero. Es verdad que podría venderse como, mira, que honesto el Mundo, que se enfrenta a un poder que es Telefónica, a pesar de que eso le puede hacer perder la publicidad de Telefónica, que durante un tiempo el Mundo había tenido publicidad privilegiada de Telefónica y a los gigantes le retiró toda durante este tiempo. Ahora bien, dicen, sí, pero aparentemente no estaba solo, estaba sí, en el bando Aznar, con lo cual no se puede decir en plan, periódico independiente contra Telefónica, no, aquí hay un conflicto. O sea, el señor del Olmo dice Pedro Judas Ramírez. Bueno, podría decir Pedro Judas Ramírez y Judas Aznar. O sea, son dos los amigos que han roto con el tercer amigo. Lo que pasa es que limita la crítica al periodista, que es que el político, aunque la parte que dice que el periodista quería controlar estos medios, teniendo en cuenta la trayectoria, pues no es algo que sea difícil de suponer que pueda ser cierto. Ese día, El Mundo publica un editorial llamado, no sé si puedes desde aquí, dice, los métodos bananeros, los portavoces bananeros y la tozudez de los hechos. Entonces, critica al señor Juan Villalonga, tal, pero dice, en sintonía con los métodos de Villalonga, los burdos argumentos empleados ayer en su emisora por Luis del Olmo, locutor de rancia escuela. Se empeñan todos en darle el toque de que está caduco, de que se tiene que retirar, apuntan todos a eso. Es muy ofensivo, es muy ofensivo. Al día siguiente volvió otra vez a inaugurar su programa el señor del Olmo, hablando otra vez del señor Pedro J. Ramírez durante 5 minutos, no lo voy a poner entero. Y con respecto a este desagradable culebrón en el que, sin proponérmelo, me he visto involucrado, me refiero a la condena del presidente de Telefónica por parte del supremo juez Pedro J. Ramírez, pondero a unas preguntas. Es una especie de concurso radiofónico. ¿Es verdad que Pedro J. Ramírez compró a los accionistas minoritarios sus acciones en El Mundo, sabiendo que semanas más tarde iban a vender a Recoletos Pearson Telefónica por un montaje superior a los 1.500 millones de pesetas? ¿Es verdad que cuando Pedro J. montó El Mundo contrató a un informático cuya única labor fue chupar todos los archivos del diario 16, sin que hasta ahora ni Juan Tomás de Salas, enfermo de cáncer y hermano de Alfonso Salas,
ni el Grupo 16 se haya enterado del espionaje informático montado por el director del Mundo? ¿Es verdad que Pedro J. llegó a grabarle a Sabino Fernández Campos conversaciones telefónicas que fueron posteriormente entregadas por Mario Conde en el Palacio de la Zarzuela? ¿Es verdad que Pedro J. tiene problemas con Hacienda a raíz de la compra en el Paseo de la Castellana del piso que compró a José Luis de Vilallonga por un precio sensiblemente inferior al oficialmente estipulado? Y es verdad, para terminar, que Pedro J. y el Mundo han mentido al decir que en la negociación telefónica a José María García se incluye la compra del portal de Internet de García por 10.000 millones de pesetas. Son preguntas para un concurso de radio. Quien acierte, le regalamos un traje precioso diseñado por la acreditada firma de moda Ágata Ruiz. Ágata Ruiz de la Prada, estaba claro. Ágata Ruiz de la nada, ha dicho. Ah, de la nada. Ahí, fíjate que lo estaba dejando muy alto. Lo del final me parece ya una faltada innecesaria. Pero sí que creo que ha estado con... Evidentemente él no puede decirlo. Él no puede hacer esas acusaciones porque se mete en un follón muy grande. Pero bueno, es una forma con mucho estilo de acusarle directamente de varias cosas que creo que a más de uno le tuvieron que dejar con la boca abierta o quien no le conociera pues ya se había enterado de quién era Pedro J. Ramírez. A mí, tú ya sabes estas cosas que no me gustan. El final de mencionar a la mujer, porque al final Pedro J. Ramírez era muy característico también porque evidentemente él solo se bastaba, ¿vale? Pero era un espectáculo también que él fuera el marido de una mujer como Ágata Ruiz de la Prada. Y entonces el sacar esto es como cuando a Julián Muñoz le mencionaban lo del pollo a la pantoja y estas cosas. En aquel momento hubo muchos periodistas, bueno, José María García uno de ellos, Luis del Olmo sería otro, que le atacaron mucho a usted por Pedro Judas Ramírez, decía Luis del Olmo en la antena, y de hecho... Bueno, probablemente porque ellos esperaban obtener, o estaban obteniendo, o estaban implicados en el proyecto mediático de Villalonga. Bueno, probablemente por eso también, pero probablemente porque también había ahí un partido pendiente contra él que era un gran momento para jugarlo. Y había ahí una venganza particular. O sea, esto no es de la nada, pero evidentemente está claro. Está claro que Luis del Olmo, cuando está aquí avisando de que tiene unos intereses, Pedro J. Ramírez, él también tiene unos intereses y está aprovechando para remar a favor de su amo. Está de verdad convirtiéndose Luis del Olmo en este momento en el empleado del mes. Sin duda en el empleado del mes, es así. Pero aquí viene lo más raro. Cayó el señor Villalonga, no tenía ninguna posibilidad de mantenerse si el propio gobierno Aznar, que era el que le había propuesto, ya no la apoyaba, y porque además Oncotelefónica se privatizó, siguió siendo controlada por el gobierno hasta el 2004. Eso es un hecho que creo que nadie discute, aunque legalmente, si fuera una empresa privada, seguía siendo pública en el sentido de ser gobernada en última instancia por el gobierno. Y llega otro presidente de Telefónica llamado el señor don César Alierta. Y ya con César Alierta en el poder, se firma el proyecto de crear lo que se llama entonces el Dream Team de la radio, un proyecto en el que buscaban el gran sueño que no consiguieron, que era que ganara la cadena SER, con un proyecto de radio centrista más o menos afín al Partido Popular, no con la COPE, porque la COPE les parecía a señor Aznar que no era centrista, era demasiado conservadora. Pasamos del señor Luis Herrero y de Federico Jiménez Santos y nos vamos a Onda Cero. ¿Y quién se va también a Onda Cero? El Mundo del señor Pedro J. Ramírez. Con lo cual aparece esta foto de portada en el diario El Mundo, que es la foto del Dream Team. A ver si ven aquí. Parece un poco pequeño, ¿no? Esto no puede un poco más grande. ¿Cómo se puede ampliar? Esta es la foto del Dream Team de Onda Cero, el Dream Team de la radio española. Esto aplica el diario El Mundo. Dices, Victoria Pérez dirige a la brújula del mundo. Estará el señor Pedro J. Ramírez. La participación habitual. Y está aquí don Luis del Olmo. El editorial de ese día del Mundo es... dice... La cara de Luis del Olmo, a ver, que sé que no es aposta, pero parece que está diciendo como, joder. Onda Cero, un dream para lograr el liderazgo de la radio española. Dice, vamos a comernos con patatas a la COPE entre la euforia de Luis del Olmo convenció de que Onda Cero seguirá el liderazgo en un plano razonable, bla, bla. Digo, ¿cuál? El que decíais hace un año que era de rancia escuela. Pero hay que compartir portada. Se llamarán
Onda Cero Noticias / El Mundo, y un programa entero para él, que es La Brújula, que va a pasar a llamarse La Brújula del Mundo, y lo dirigirá una periodista del Mundo llamado doña Victoria Prego, que era una periodista del Mundo, y ella dirigirá La Brújula del Mundo. Entonces, leamos, los postes del Mundo pasan a formar parte de Onda Cero, los informativos de Onda Cero pasan a ser dirigidos por El Mundo, y un programa de tarde, La Brújula del Mundo, dirigido por doña Victoria Prego, y con don Pedro J. Ramírez como tertuliano estrella. Está un poco de acuerdo, pero volvían otra vez a coincidir con don Luis del Olmo. Luego entraré un poco en eso de La Brújula del Mundo. Luego entraré un poco en eso de La Brújula del Mundo cuando hablemos de Luis Herrero, pero hoy lo voy a parar aquí. Simplemente que sepas que esto fue un desastre. El Dream Team se hundió en una temporada y falló. Ahora bien, tú que conoces un poco el ser humano, ¿no fue un poco extraño que después de haberse dicho que se habían dicho nadie viera problemas en volver a coincidir? Digo, vamos a ver, también por la parte de Luis del Olmo, diciendo, sí, digo, estás compartiendo emisora con aquellos que decías hace un año que era Pedro Judas. Claro, yo no soy Villalonga, ahora es César Abierta. Yo es que después de haber visto lo de Cebrián y Ansón, para mí ya cualquier reencuentro después de haberte tirado todos los trastos me parece posible. Evidentemente no lo tendrás, pero porque supongo que no es relevante. Pero imagino que no pasó nada, que fue como si no hubiera pasado nada en el primer momento en el que volvieron a coincidir Luis del Olmo y Pedro J. Ramírez. Es decir, fue como siempre, no se saludaron ni de forma especial ni nada. Claro, o sea, a ver, quiero decir, ambos están ahí para lo que están, para intentar conseguir el máximo de audiencia, ganar el máximo de dinero, etcétera, etcétera. Y ya está. Y eso es bueno, uno de los objetivos principales que tienen. Y al final sería tonto ponerse piedras en los zapatos a sí mismos, ¿no? Ahora mismo si le tira un dardo a Pedro J. Ramírez se le viene de vuelta a él. Entonces tienen que colaborar, no les queda otra. Si recuerdas en el famoso momento que fue muy comentado en la pieza de Luis del Olmo contra Federico Jiménez Los Santos, de que va al intermedio y le ponen el guiñol de Federico Jiménez Santos, ya no está en Onda Cero, ya no está en Telefónica, este es el nuevo proyecto de Vocento de Punto Radio que irá como irá. Muchos decían es mucho mejor don Luis del Olmo que don Federico Jiménez Santos. Bueno, se puede discutir mucho según la época, según concreto, pero lo que es cierto es que Punto Radio no sobrevivió y el radio sí ha sobrevivido, con lo cual reconozcamos que con menos recursos que los que tenía Vocento, la radio la ha sabido llevar mejor que los vascos. Pero bueno, el caso es que en esa intervención hablaba bastante de, aparte de hablar de Federico Jiménez Santos, hablaba del otro personaje. Estamos a punto de montarnos otra guerra civil gracias a ti y a tu querido socio Pedro J. Pero nada más, sin más intención, radio. Bueno, el cargar al personal, el soliviantar al personal, el contar mentiras de mis entretelas. Yo no estoy muy de acuerdo en lo que cuenta David Hondo, como tampoco estoy de acuerdo en lo que dice la cadena COPE, eso quiero dejarlo muy claro. Pero hablando de dúos, mira, pequeño talibán, escúchame, ponme atención. Cuando desapareció el dúo más importante de la historia de humor, que es típico, al que nos referíamos hace un momento, típico. Cuando desapareció Luis Sánchez Polat, desapareció el dúo. Bueno, pues ahora aparece otro dúo, Pedro J. y tú, pero con menos gracia, con mucho menos gracia y con muy... Mala leche, decía. Como ves, no va solo contra Federico Jiménez Santos, está incluyendo al otro personaje en el relato de su ajuste de cuentas, ¿no? Esto del muñeco cada vez que lo veo me da más vergüenza ajena. Y cuando dice eso que has cortado pero se ha visto un poco de talibán de mis entretelas, más. Alguien lo ha contado también, sí. Se le ve pasado. Bueno, pues sí, les metí en el mismo saco, totalmente. Lo que no dice Wyoming es, pero si no está usted hasta hace reciente poco compartiendo emisora con el señor de los tirantes, que es la parte que quizá esté interesante que controlar. Y ojo, estoy convencido que esta última etapa, la que va del 2001-2002, no creo que rehicieran la amistad, simplemente que coincidían en la misma empresa. Oye, toca coincidir, coincidimos, pero no creo que es que hicimos las paces, no es como... Aparte, además, siempre que hay ocasión lo volví a recordar. Por ejemplo, en el intermedio, otra vez, años después. Me tienes que decir una frase sobre esa persona, pero con el trato personal que tú has tenido con él. Esa frase
para Pedro J? No quiero saber nada de ti, tío. Tal cual. Eres un manipulador. Es una pena que estés ahí en los medios de comunicación, pero hay que tenerte todo. No te cortas un pelo, ¿no, Luis? A estas alturas de mi vida me importa un pito ya lo que digan, no mis amigos, sino mis enemigos. ¿Recuerdas la entrevista? Ha llegado ese momento vital donde dices ya lo que te da absolutamente la gana y había llegado. Por cierto, solo quería matizar una cosa. Cuando estás comentando lo de en ese momento simplemente trabajan juntos y ya está, el que tenía o el que cae en la hipocresía principalmente es Pedro J. Ramírez. A fin de cuentas, a Luis del Olmo le meten un compañero de trabajo que no le cae bien, pero eso nos pasa en todas las empresas. Te toca trabajar con gente que no te cae bien, a veces viene uno, a veces vuelve otro, y es lo que hay. Tú te debes a eso, te pagan por ello. Ya está, no te tiene que caer bien todo el mundo. Pero era Pedro J. Ramírez el que había lanzado críticas hacia el tipo de radio que hacía Luis del Olmo. Y posteriormente se tuvo que desdecir y participar de esa radio y decir que esa radio venderla como que era la quinta esencia otra vez. Entonces, el Dream Team. El Dream Team. Creo que ahí el problema es de Pedro J. Ramírez. Creo que Luis del Olmo, con todo, mantiene la coherencia, estando un poco de acuerdo en esa línea de que se estaba empezando a quedar desfasado desde hace tiempo y lo del muñeco es una muestra, ¿eh? Una última de esta historia. ¿Te acuerdas que hablábamos de cuando estuvo en el programa de Sermón Legal y dijo Luis del Olmo que le pondría una bomba al señor Jiménez Los Santos, ¿no? Ese fue el argumento que él dio para justificar que no perdonara a Pedro J. Ramírez, porque después de ese momento que es este... Tiene esa mirada, tiene ese caminar de estrella, tiene esa prestancia, tiene ese swing y le subía a los altares. A los santos. Sí, a los altares, muy alto. Sí. Y luego pondría una bomba en los altares. Entonces, después de decir esto, El Mundo publica este bonito editorial dice que le pondría una bomba a los santos. El veterano locutor dio muestras ayer de su impotencia para encontrar argumentos con los que rebatir a su antagonista radiofónico Jiménez Los Santos. Solo así se entiende que dijera le subiría a los altares muy alto y luego pondría una bomba en los altares. Hay que recordar que en este momento Luis del Olmo tiene una radio que tiene muy poca audiencia, creo que está a la quinta, ya lo comentamos en el ámbito nacional, mientras que Federico Jiménez Los Santos está en la segunda posición y hacia arriba, justo este año 2006, cuando fue de sus mejores años. Es la etapa del señor Zapatero, que es cuando mejor le ha ido a este señor. Y eso fue lo que explicó cuando en la otra vez poníamos que Federico y yo hemos hecho las paces, somos amigos en la Noria. Ese mismo programa aclaró de quién no era amigo. Le subía a los altares. Y una vez en los altares le pondría una bomba. Eso está bien, clave de humor. Hombre, claro. Le pondría una bomba. Bueno, la respuesta al día siguiente en el diario de mi amigo Pedro J. Ramírez. Saco una fotografía en la segunda página de esa serie de fotografías. La fotografía de Luis del Olmo. Luis del Olmo pondría una bomba a Jiménez Los Santos. Sin más explicación. Yo escribo al día siguiente, a Pedro J. diciendo, oye, ¿te has pasado? Y le cuento la historia, ¿te has pasado a otro pueblo? No, oye, yo poniendo bombas. Y a Jiménez Los Santos ni a nadie, Dios mío. Estoy esperando la respuesta de Pedro J. La respuesta de mi carta. O sea, yo para aquellas personas que hayan leído el diario El Mundo, yo soy un terrorista. Porque voy poniendo bomba a los compañeros de la radio. Me gusta que ha hecho, no sé esto, pero ha dicho, mira, Jiménez, se lo pusiste a huevo. Y que no lo ha escuchado desde el Olmo, pero que era un comentario que me parece que podía haber atendido. A mí lo que me hace gracia es cuando dice, hombre, lo dije en clave de humor. Y dice Jordi González, hombre, claro. El tipo de entrevistas que ha hecho siempre don Jordi González es de quedar bien con el que está, que solo tiene un problema cuando está con un día con uno y al día siguiente con el otro bando y a los dos les da la razón, que es lo único malo, que lo ha hecho en varias ocasiones. Pero están todos como babeando con él directamente. Oh, si era una broma. No, hombre, si hubiera sido una persona incómoda, te aseguro que ese colectivo de periodistas estaban sacándole toda la punta del mundo a lo de la bomba. Evidentemente lo de la bomba no es una cosa literal, es una forma de hablar. De decir, yo es que vamos, es que no lo quiero, es una forma de decir no lo quiero ni ver. Pero es lógico que sus enemigos aprovechen cualquier despiste o cualquier boca chanclada que tenga, que en este caso ya, en este momento, y él mismo lo reconoce, ya eran varias, para ponerlo ahí
y dejarlo, ¿no? Claro que no están diciendo que sea un terrorista, claro que no están diciendo en el mundo, tendría que tener cuidado los santos para mirar debajo de su coche por ser... Nah, no hablan de eso. Lo que están diciendo es, oye, mira qué fuerte el comentario que ha hecho. Y él está diciendo, oh, todo el mundo sabe que yo no pondría una bomba, ¿cómo la voy a poner? ¿Soy un terrorista o qué? Nadie está diciendo eso. Por eso este debate se vuelve tan absurdo, de verdad. Pero te tengo que preguntar, ¿por qué crees? Estoy convencido que para el señor don Pedro J. Ramírez, don Luis del Olmo no es un enemigo. Incluso va a decir una cosa que no se entenderá. Para él es muy pequeño. Dirá, pero hombre, si soy una estrella de la radio. Sí, sí. Pero en el mundo de don Pedro J. Ramírez, sus amigos, ¿quién será? Pues el señor Felipe González, el señor Rajoy, mediáticamente el grupo Prisa del señor Cebrián, pero no creo que el señor Olmo esté entre sus amigos. Pero en el caso del señor Olmo, ¿por qué pudo hacer las paces con el señor Jiménez Santos y decir, en ese entrevista, somos amigos ya? Y en cambio dijo, a ti no quiero verte, tío, manipulador, tal. Porque es que a este nunca rehizo, quizá porque la radio une y en este caso... Nada más. Por ese motivo se le descalifica a un juez. Por ese motivo aparece en el diario El Mundo, en ese panfleto de Pedro J. Ramírez, en esa búsqueda porque Baltasar Garzón quede destruido. Yo hablo todos los días con Baltasar Garzón. El tal Pedro J. Ramírez ha enviado a una compañera para fijar a ver qué es lo que hace en el Tribunal Superior de La Haya, cuándo sube, cuándo baja, a qué restaurante, con quién va. No hay derecho. No hay derecho. España le debe a Baltasar Garzón y pongo mis manos y mi vida por Baltasar Garzón. Algún día. Algún día. Como sin los Pedro J. Ramírez, Baltasar Garzón entrará en su casa, en su España, en su puesto y en el tribunal de su Audiencia Nacional. ¿En caso pues no era un colega de la radio o por qué crees que no se rehizo? Yo tampoco creo que... Siempre digo que al final estas cosas son cosas de intereses y pienso que algún interés le uniría por algún lado a los santos de alguna manera, por el que le interesaba al final dejar de hacerse daño y dejar de... Ya habíamos tenido aquí los premios, ¿no? ¿Cuándo son los premios a los santos? Esto ya después de los premios, sí. Ya después de los premios. Ya no estaba al punto radio prácticamente, estaba quebrándose la radio. Al final, como digo, contra los santos llega un punto en el que pienso que tendrá algún tipo de interés o que yo creo que es un debate que ya ha quedado muy... pues eso, que no tiene mucho que hacer. Y pienso una cosa, que creo que el propio Luis del Olmo se ha dado cuenta de lo grande que es los santos en este momento y de lo pequeño que se ha quedado él a su lado y que no tiene nada que hacer. Al final compite en la misma liga y se nota mucho esa diferencia de tamaño. Es decir, te pongo el ejemplo. Si los Santos es el Real Madrid en este caso y Luis del Olmo es la Ponferradina en un partido de igual a igual jugando al fútbol, está claro que bueno, va a ganar los Santos y que no tiene mucho que hacer. Y la Ponferradina hace poco desafiando al Real Madrid. Ahora, si le dice de pronto la Ponferradina a ese Real Madrid, oye, te reto un partido de tenis, a ver qué pasa. Pues la cosa a lo mejor no se sabe si está más igualado porque no sabes cómo juegan cada uno porque están en otro deporte o en otra cosa. Y eso es Pedro J. Ramírez. No están jugando lo mismo, están como en otra liga. Al final Pedro J. Ramírez es el del Mundo, es el del periódico y él es el de la radio. Pedro J. Ramírez no es el presentador de un programa de radio ni muy exitoso ni muy poco exitoso. Él está en otra cosa. Y te digo, y no se nota tanto la diferencia o lo pequeño que es Luis del Olmo, aunque el propio Pedro J. si lo notara, de cara a lo que es los medios, etcétera, etcétera, no se notaba tanto. Yo creo que es por eso mismo, directamente. Yo quisiera abundar un poco en lo que un oyente ayer les puso y me dirijo a usted personalmente, señor del Olmo. Sí. Y es si usted era consciente en su momento de que tener en la tertulia a personajillos tan relevantes como el señor Pedro J., como Pablo Sebastián, como Jesús Cacho, estaba sirviendo, o usted era consciente, estaba sirviendo unos intereses muy determinados, ¿no? En este caso, pues bueno, que ellos eran la voz de su amo. Entonces, bueno, queremos saber un poco de qué lado está usted, a quién escuchamos, en fin, cada uno tiene su etiqueta y bueno, nos gustaría saberlo. En cuanto a mí, pues, yo quiero decirle, amigo, que yo no sirvo sino a los oyentes. Si usted interpreta que estoy sirviendo a un determinado color político, puede denunciarlo, tiene toda la libertad, pero yo no sirvo a nadie si no es a los oyentes.